Saludos y bienvenidos a su sección Creciendo en su Palabra, un programa producido desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos. Bienvenido a esta segunda lección, Daniel y el tiempo del fin. Su servidor, el pastor Freddy Sánchez y el pastor Joel González, estaremos con ustedes. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a saborear una parte musical a través de nuestra agrupación local, un talento extraordinario musical que tenemos acá en la Iglesia Adventista Los Peregrinos, Miami, Florida, el grupo The Millennial Sound Group, con el himno En tu palabra hay luz. Disfrútenlo. Escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Escondí tus preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecerte, Jesús. En tu palabra hay luz, en tu palabra hay paz, en tu palabra hay vida y plena salvación. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu voluntad en mí. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecerte, Señor, en cualquier situación. Sé que tú irás junto a mí. Decidí que quiero hoy y por siempre ser siervo fiel. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecerte, Jesús. En tu palabra hay luz, en tu palabra hay paz, en tu palabra hay vida y plena salvación. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu voluntad en mí. Ven a ayudarme, oh Dios. En tu palabra hay luz, en tu palabra encuentro dirección. Quien estuviere solo puede andar seguro en la oscuridad. Y el que está perdido encontrará la salvación. Quien se sienta culpable hallará en el perdón. Oh, oh. En tu palabra hay luz, en tu palabra hay paz, en tu palabra hay vida y plena salvación. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu voluntad en mí. Ven a ayudarme, oh Dios. En tu palabra hay luz, en tu palabra hay paz, en tu palabra hay vida y plena salvación. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu voluntad en mí. Ven a ayudarme, oh Dios. Ven a ayudarme, oh Dios. Ven a ayudarme, oh Dios. Ayudarme.
ven a ayudarme, oh Dios. Preciosa la participación y qué bueno es saber que contamos con grupos de esta calidad y podemos todos disfrutar del talento que el Señor ofrece a nuestros muchachos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Pastor, estamos aquí en esta lección, Daniel y el tiempo del fin. Una vez más, pastor, de frente a este nuevo folleto que nos pone en esa perspectiva, en esa urgencia de prepararnos para el tiempo del fin. Daniel es uno de esos personajes que llama poderosamente la atención en el mundo profético. Y el texto bíblico donde iniciamos esta lección, capítulo 2, verso 47, dice: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues diste revelar este misterio. Interesante, pastor. Qué bueno que el texto nos habla, ¿verdad?, allí de Daniel. Vamos a orar para iniciar, ¿verdad?, esta linda sección y poder presentarnos a nuestro Dios. Nuestro Dios, queremos colocarnos en tus manos. Queremos suplicar tu bendición, tal cual como estuviste con Daniel, ya allí empezando el tiempo del fin. Tú puedes estar con nosotros, que hoy nosotros nos convirtamos en los Danieles modernos. Así que danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Querido pastor, sin lugar a dudas, Daniel era un hombre humilde. Era un hombre con una capacidad extraordinaria, pero no alardeaba de eso. Y en este texto que acabamos de leer, revela cómo Daniel era ese tipo de hombre que Dios desea ver hoy día dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra sociedad. Daniel era el tipo de hombre que solía exaltar la figura de Dios, la figura de Jesús, por encima de sus cualidades personales. Y es interesante porque eso es lo que Dios quiere ver en nosotros y es lo que la sociedad hoy día desea ver en nosotros, que nosotros mostremos a Dios en todo lo que hacemos. Un detalle interesante, pastor, también es que Daniel, dentro del contexto del tiempo del fin, allí él y sus amigos también, nos muestra a nosotros cómo vivir hoy en día. Es decir, cómo poder hoy nosotros dejarnos utilizar por Dios, cómo Él nos muestra también cómo podemos aprender de sus historias allí y cómo podemos nosotros hoy convertirnos en ese Daniel que hoy la sociedad, que hoy mi familia necesita, que hoy nuestros compañeros de trabajo, que hoy en el mundo, en la sociedad, pues necesita. Así que Daniel y el tiempo del fin nos presenta, ya arrancando la lección del domingo, que el que es fiel en lo muy poco será fiel en lo mucho. Y Daniel, una de esas características que él tiene es que fue fiel a Dios, que el Señor por su fidelidad lo cuidó y por su fidelidad lo cuidó, y en eso poco que fue fiel, entonces pudo ser fiel en lo mucho. ¿En qué? En ser allí parte, ¿verdad?, de uno de los gobernadores del reino. Y hoy el Señor quiere decirte a ti que lo poco que tú estás utilizando, lo poco que estás haciendo, sea en la iglesia, en tu trabajo, si eres fiel, Dios te va a bendecir. Posiblemente, quizá hoy en día, hay muchos que te están empujando a que, bueno, como es algo tan sencillo, es solamente decir 2 o 3 mentiras, no tiene que decirlo, simplemente escríbelo, cambia los números en la presentación de tus planillas, en el reporte de tu horario, de tu trabajo. No es nada, pero posiblemente el Señor quiere que tú sigas siendo fiel en eso poco, en esas 2 horas más de trabajo, o en ese reporte de la planilla para rendir los taxes, o quizás en una aplicación que está llenando, porque tiene algo grande para ti, así como lo tuvo para Daniel. Hoy
Él quiere decirte que tiene algo especial y grande para ti. Dios usa esa medida, lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho será fiel. Dios no nos prueba en los proyectos grandes. Primero nos prueba en las cosas pequeñas y luego que pasemos esa prueba nos lleva a eventos mucho más grandes. Eso significa, querido amigo, que si tú quieres ser o tener un ministerio poderoso donde la palabra de Dios se predique con poder, con autoridad, con belleza, con dulzura, con profundidad, debes convertirte primero que nada en un predicador de tu iglesia local, en un servidor de Jesús. Y entonces, cuando seas fiel en lo poco, Dios te va a llevar a empresas más grandes. La verdadera fidelidad está allí, en esas pequeñeces, porque son las pequeñeces las que hacen una obra perfecta, dijo un filósofo, pero la perfección de ningún modo llega a ser una pequeñez. Lo que está diciendo el texto bíblico es: necesitamos mostrar a Dios todos los días, desde la manera como nos conducimos, cómo nos preparamos, cómo nos ataviamos, hasta en esos momentos de la vida donde tenemos que enfrentar grandes pruebas como la que tuvo que enfrentar Daniel y posiblemente como la que usted, amigo oyente, que nos está viendo, está enfrentando en este momento. Daniel, en el capítulo 1, amado pastor, revela la fidelidad aún en esas cosas pequeñas. Y en ese capítulo 1, pastor, verso 20, nos detalla allí lo poco, lo sencillo en que Daniel fue fiel. El rey le ofreció comida y él le dijo: nosotros no vamos a comer. Y entonces allí vino la prueba. Imaginen el manjar que le presentó el rey. Pero ellos se mantuvieron comiendo la dieta de Dios: legumbres, nueces, semillas. La bendición no estuvo en la dieta como tal, no estuvo en el legumbre como tal, aunque influyó. La bendición estuvo en que siguieron obedeciendo a Dios. Amén. Y es la lección que nosotros necesitamos tomar. Dios quiere que tú seas fiel, que tú sigas las instrucciones de Él. Notamos allí que Daniel y sus amigos fueron fieles, capítulo 1. Y entonces, al pasar los 10 días, Daniel y sus amigos eran diferentes, estaban más fuertes, estaban más lúcidos. Posiblemente el enemigo quiere introducirte a ti algo sencillo y cambiar lo que tú quieres comer, posiblemente en tu vestimenta, posiblemente en tu forma de hablar, posiblemente en los lugares donde estamos visitando, posiblemente nos está presentando varios websites que no es correcto que podamos estar allí dentro. Y algo tan sencillo como eso, Dios quiere que tú te mantengas fiel. Porque si tú eres fiel en no entrar a un website donde hay pornografía, entonces lo mucho que será tu familia, Dios te va a bendecir, la va a cuidar. Y hoy vemos ese Daniel del tiempo del fin siendo fiel. Lo que nos dice aquí es algo interesante. Hoy el Señor quiere que tú y yo seamos fieles en lo poco, que nos mantengamos fieles, que sigamos instrucciones, pero que lo hagamos por amor, para que Él pueda bendecirnos en lo mucho. Sin lugar a dudas, la educación que había recibido Daniel en la casa paterna se vio nuevamente ilustrada cómo se manifiesta luego que son llevados cautivos él y sus amigos a Egipto. Habían hecho una selección, habían escogido, amado pastor, de lo más brillante, de lo mejor de los cautivos, lo mejor para ir a servir al rey, a su palacio. Sin embargo, Daniel se mantuvo siendo el mismo. Eso significa que nosotros que hemos en algún momento de la vida emigrado a este país, los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, necesitamos seguir siendo fiel a Dios. Aun cuando la cultura cambia, aun cuando el idioma de ese país, de esa nación sea diferente, nosotros necesitamos seguir siendo fieles a Dios. Dios no puede trabajar con personas que no son fieles a Él. Y ahí vemos esa fidelidad mostrada en una selección de alimentos, en un estilo de vida totalmente diferente.
quizás porque esos alimentos se ofrecían primeramente a ídolos y luego eran ofrecidos a los comensales. En fin, la razón por la cual se justifica la acción de Daniel, más que otra cosa, era por un asunto de fidelidad al Dios de los cielos. Y eso es lo que está transmitiendo esta lección. Dios quiere trabajar con personas que sean fieles a Él. Por lo tanto, si usted allí nos está mirando, evaluémonos en este momento, evaluémonos en la interioridad de nuestras decisiones y mirémonos por dentro, ¿somos fieles o no al Señor? Si somos fieles, Dios está dispuesto a trabajar contigo hoy en este tiempo final. Es interesante, pastor, que usted inició con una frase muy bonita acerca de Daniel en la introducción que hicimos, diciendo que Daniel era humilde. Y la lección del lunes dice la humildad de Daniel. ¿En qué radicó la humildad de Daniel? Bueno, Daniel capítulo 2, versos 17 hasta el 23 nos muestra de que Daniel le dio la gloria a Dios, de que cuando el rey resaltó el conocimiento, imagínense que en Daniel 2 estamos hablando el sueño que tuvo Nabucodonosor. Había dos características. Número uno, el rey no sabía que había soñado. Y número dos, el rey no sabía que había soñado, pero tampoco sabía el significado. O sea, todavía peor, que primero había que saber que había soñado para después entonces explicarle qué significa. Daniel tenía la respuesta. Daniel, el Señor le mostró el conocimiento, le dio toda la sabiduría. Imagínense. Y entonces el rey vio a Daniel como ese hombre de sabio y lo vio además como un poco de tentación. Y dijo, pero este puede ser el rey, porque los reyes eran gente sabia, eran gente que tomaban decisiones sabias. Claro, el rey tenía un grupo de expertos, ¿verdad? Allí, entre magos, adivinadores, pero que no pudieron cumplir. Sin embargo, Daniel le dio la revelación, le dijo en qué consistía, en que él había soñado con una estatua y el significado de la estatua, pero Daniel le dio la gloria a Dios. Y en esta parte quiero animarte a que posiblemente tú eres un experto en computadoras, un buen ingeniero, quizás eres un buen maestro de escuela sabática, quizás eres de nuestros mejores predicadores en la iglesia, quizás eres un experto en finanzas, en negocios. Pero todo eso el Señor lo provee hacia ti para que tú puedas entender que necesitamos mostrar la gloria de Dios manifestada en el talento que te da a ti para que otros puedan conocerle. Dios utilizó a Daniel, le dio la bendición de conocer los misterios, de entender los tiempos, de poder explicar los sueños, de poder entender el contexto, no solamente en el momento que él estaba viviendo allí con el rey, sino el tiempo en que hoy tú y yo estamos viviendo aquí. Es decir, tú sabes que este sueño de Daniel 2 revela el tiempo del fin, donde hoy tú y yo estamos viviendo. Pero no estamos en Daniel 2, que él le da la gloria a Dios. Y el Señor quiere que tú y yo podamos ser ese Daniel de hoy, humilde, que podamos mostrar solamente lo que el Señor quiere que mostremos y que otros puedan entender que finalmente, quien concede el conocimiento, quien concede la bendición, quien da la habilidad, quien da toda la presteza para hacer las cosas, la rapidez o la inteligencia en la toma de decisiones, en la explicación, en el talento, viene de Dios. Así lo dice la sierva del Señor en uno de sus testimonios. Todo don perfecto proviene de Dios. El capítulo 2 del libro de Daniel, como ya expresaba el pastor Sánchez, cubre un periodo histórico extenso donde viene la sucesión de los grandes imperios y naciones. La realidad es que resalta por encima de ese tiempo profético en el cual se estaba describiendo la historia de la humanidad, la humildad de Daniel. El Daniel que sabía, como la señora Elena White lo describe, una de mis escritoras cristianas favoritas, es la moneda del cielo, dice la señora Elena White. La humildad, pastor, es la moneda del cielo. Entonces, Daniel
entendía y encajaba perfectamente con el ambiente del cielo, porque tenía a Dios dentro del corazón. Y cuando uno tiene a Dios dentro del corazón, uno obra en armonía con el Espíritu Santo. Entonces, ese Daniel también estaba sentenciado a muerte. No es que Daniel, pastor, no estuviese dentro del grupo de los sabios, que de hecho eran personas que no mostraban ningún tipo de sabiduría, más bien tenían una viveza extraordinaria para vivir como reyes dentro del reinado, dentro de la casa real. Esos sabios eran hoy día como un Walter Mercado, ¿verdad? Esas personas que a veces llaman a las emisoras donde se describen allí, personas diciéndole: yo le voy a profetizar, yo le voy a decir. Si usted está allí y quiere saber el futuro de su vida, no llames a Walter Mercado, llama a Jesucristo, al que puede revelar los detalles de la vida, de la historia, el que puede cambiar el curso de una nación y el corazón de una persona herida. Este mismo Dios, dice la palabra, le revela a Daniel. Pero a mí me llama la atención que cuando Daniel recibe la noticia, pastor, lejos de caer en una especie de preocupación, de desánimo, como suelen ser las malas noticias cuando nos impactan, Daniel reúne a sus compañeros, les comparte la noticia y luego le dice: queremos que ustedes también oren por este asunto, para que Dios revele. Y note cómo le dice al rey: el asunto que el rey demanda es difícil, pero hay un Dios en el cielo. Y a mí me llena mucho y me emociona saber que Daniel, en lugar de atribuirse esa gloria, en lugar de decir para que usted vea que el sabio o el verdadero sabio soy yo, le dio la gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, pastor, hoy día, ver hombres y mujeres que sean humildes, que le den gloria y honra al Padre, que le dejen mostrar al mundo de que el Dios del cielo es el único que puede revelar el destino de nuestros corazones. Por eso a mí me impresiona grandemente lo que dice la palabra de Dios. El que se humilla, pastor, será ensalzado. Y ahí vemos cómo Dios demostró honra y grandeza también hacia el profeta Daniel. Amén. Y esto, pastor, ya nos lleva a nosotros a entender lo que va a suceder más adelante, luego de la explicación del sueño, y es lo que viene en la parte del martes, en la estatua de oro. Y me llama la atención, y así lo presenta la lección, la conexión que hay entre Daniel 3, 1 al 6 con Apocalipsis 13, 11 al 15. Hay un paralelismo donde la conexión central de esos dos pasajes, estamos hablando de Daniel y Apocalipsis, los dos libros proféticos, los dos libros del tiempo del fin, la conexión que hace es de adoración. ¿Qué nos da a entender esto a nosotros? Una estatua de oro. Pareciera ser como que el rey quería lo mejor para él y quería para él más y más. ¿Qué nos dice esto, mi querido amigo que nos estás escuchando, hermano, líder de iglesia, que está allí en contacto con nosotros a través de tu canal de YouTube, posiblemente en el Facebook, colocado este link allí también? Que quizá en la vida este mundo nos lleva a nosotros a querer más y más. Tenemos esa tendencia en la cultura moderna. Estamos hoy en un mercado de consumo y todo lo queremos, y queremos más y más, y queremos el mejor. O sea, ya pasó el iPhone 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Del 8 yo creo que saltó al 10. El 7 funciona, el 8 funciona, pero no, yo quiero el 10. Pareciera ser, al igual que Nabucodonosor, que tenemos ese ego de lo mejor, de lo último para nosotros, de la última tecnología, del último carro, del oro, y hablando del mismo oro, el oro es porque es uno de los metales más preciados, con mayor costo. Y Daniel le revela al rey que la estatua, cómo iba a ser. Cabeza de oro, los pechos de plata, las piernas de hierro. Sin embargo,
el rey la manda a hacer, pastor, de oro completo. Porque el tema de la adoración, él entiende que él debía ser el único y el que recibiera toda la gloria. Y aquí entonces, en esta parte, se da algo interesante. Y es que pareciera ser como que al rey no le gustó cómo iba a terminar el sueño. Y posiblemente a veces a nosotros no nos gustan cómo el Señor está conduciendo nuestras vidas, porque nosotros estamos detrás quizá de un placer, quizá de una casa, quizá de tener la otra casa o de un carro, buscar el segundo carro, el tercero, el cuarto o el mejor carro. Pero el Señor no está detrás de eso, el Señor está detrás de salvarnos, de presentarnos la salvación. Y quizá hoy nosotros necesitamos meditar en esa parte, cómo poder entender el sueño, el plan que el Señor tiene para con nosotros. Definitivamente, pastor, cuando leemos el capítulo 3, los versículos del 1 al 6, vemos que al rey se le ocurrió hacer la estatua, pero si usted lee lo que antecede el contexto, que es el capítulo 2, dice el capítulo 2 que la estatua con la cual él soñó era de diferentes metales, de diferentes materiales. Sin embargo, esta estatua del capítulo 3 es hecha de oro, porque nunca hay satisfacción plena en el ser humano. Uno busca meterse más y más y más y más, y usted nunca se siente satisfecho con lo que tiene. Hay gente hoy día que viven a veces esclavizados porque la sed de tener y de tener y de tener y de tener y de abundar en las cosas le consumen todo el tiempo, de manera que se sienten drenados. El rey mandó hacer una estatua de oro, una estatua que realmente representara su grandeza, una grandeza que no tenía límite. Para nada el rey era humilde. Si bien es cierto que Daniel era humilde, pastor, el rey Nabucodonosor no lo era. El rey Nabucodonosor tenía grandezas en el corazón. Posiblemente hay gente hoy día que no son para nada humildes, sencillamente están reflejando lo que es en realidad el pecado. El pecado nos lleva a esa ceguera espiritual. Y dice que este rey, que no está satisfecho, manda a hacer la estatua y luego manda, pastor, hace una convocatoria, ¿verdad? Para que la gente venga no solamente a inaugurar la estatua, sino que al son de la música la gente adore esa estatua. Y a mí me llama la atención eso, porque los únicos que se quedaron en pie cuando tocó la música, que habían ido allí a esa convocatoria del rey para la inauguración, fueron estos muchachos, Daniel y sus amigos. Entonces, la estatua mostraba la gloria del imperio, pero los únicos que pudieron ver la verdadera gloria fueron aquellos que pagaron el precio, porque nadie quiere ir al horno de fuego. La gente no quiere pasar por las pruebas de la vida. La gente quiere que la vida todo sea gozo, gratificación, alegría, prosperidad. Pero el ser fiel a Dios tiene un precio. Y a veces tú tienes que pagar ese precio y tienes que meterte en el horno. Solo aquellos que son metidos en el horno podrán ver la gloria de Dios. Los únicos que verdaderamente asistieron al evento y pudieron ver la gloria de Dios fueron Daniel y sus compañeros. Un detalle interesante, pastor, que necesitamos aquí resaltar, es que los jóvenes, tanto los amigos, ¿verdad?, de Daniel junto con él, fueron invitados a bendecir la estatua, o sea, fueron invitados allí a inaugurar la estatua. Pero salieron de repente que hubo un decreto para que todo el mundo adorara. Y yo creo que aquí hay un detalle que nosotros necesitamos entender. Nos van a invitar a inaugurar, podemos ir a inaugurar un edificio, una casa, nuestros vehículos, la empresa. Nos van a invitar a inaugurar, llámese, ¿verdad?, a compartir en un cumpleaños, en una fiesta,
Pero necesitamos entender como Daniel cómo va a terminar, qué va a haber detrás, cómo va a terminar la fiesta. Posiblemente la fiesta es temprano, pero ya cuando estamos allí, la presión de grupo dice, esta fiesta es, acuérdate que esta es la despedida de soltero, de fulanita, esto es hasta amanecer. Y me imagino hoy en día a nuestros muchachos como Daniel de hoy, con esa presión de grupo, pastor. Lo invitan a una fiesta normal, un cumpleaños, y de repente aparece un tío allí del que va a ser festejado, o la abuela, o la misma mamá, o quién sabe quién, tomando el control de la fiesta y dice, no, esta fiesta la vamos a hacer así que hoy vamos a amanecer aquí hasta las 5 de la mañana, o mañana hasta amanecer. Y entonces, hoy nuestros jóvenes, hoy nosotros también necesitamos entender que, ok, no hay nada en ir a inaugurar, a ver, a ser parte, pero que es bien fino con la parte, con la frontera que tiene que ver con la adoración, con caer entonces en las redes del enemigo. Y entonces necesitamos entender los tiempos y necesitamos entender la palabra y poder saber hasta dónde la naturaleza pecaminosa nos puede llevar. Y hasta allí quiero yo indicarte, amigo que me escucha, hermano, líder de iglesia, que podamos entender que al final el enemigo va abriendo una ventana poco a poco para que entonces luego podamos caer en un ambiente de adorarlo a Él, caer quizá en un desenfreno, caer quizá en un website que no es correcto, caer quizá con una amiga que nos trata muy bien, pero que no es correcto seguir saliendo a esa hora de la noche por cualquiera sean las razones, caer quizá en un ambiente con un grupo que no conocemos quiénes son los amigos de mi amigo. Yo puedo salir con un amigo, pero él tiene otros amigos y entonces no sé qué pasa y de repente yo estoy en otro ambiente y el Señor quiere entonces librarnos a nosotros. El Señor quiere poder, que nosotros podamos entender que Él quiere que nosotros podamos salir victoriosos y que aún podamos estar en cualquier ambiente, podemos entonces mantenernos fieles. Podemos ser fieles a Dios antes que a los hombres. Aunque el enemigo quiera engañarnos, aunque finalmente nos llevaron a otro lugar, aunque finalmente vimos otro tipo de material, aunque creíamos que íbamos a llevar un bulto lleno de chocolate y el asunto ahora de repente salió otra cosa, podemos salir de ahí victoriosos diciendo, yo seré fiel a Dios antes que a los hombres. Amén. Solo aquellos que están ungidos con el espíritu de Daniel pueden hacer la diferencia entre esa línea detallada que existe entre dedicar y adorar, que es lo que usted, pastor, trataba de transmitir. Una cosa es dedicar. No hay pecado en dedicar tiempo quizás a conversar con una amiga, pero a veces nos olvidamos de esa línea. Y ese dedicar demasiado tiempo a asuntos que no competen al reino de Dios, a veces nos lanza a adorar. Adorar, cuando abrimos los ojos, estamos compartiendo en una cama con la persona que no es nuestra esposa. Estamos chateando quizás con la persona menos adecuada. Estamos, pastor, cediendo a esa presión de grupo que hacen nuestros compañeros allí en la universidad. Quizás algún joven que nos está mirando, usted sabe de lo que estamos hablando, porque nosotros hemos estado, pastor, en esa estación de la vida. Recuerdo una vez que fui invitado por un teniente coronel allá en mi país. Los jóvenes después de 16 años eran convocados a ir al servicio militar obligatorio. Y éramos como un grupo de 60 jóvenes convocados para ir a lo que ellos llamaban un ejército juvenil del trabajo, y así nosotros podíamos ayudar desde el punto de vista económico a nuestras familias pobres. Ellos nos daban la oportunidad, pero era el ejército. Y convocaron a 60 jóvenes, yo era parte del grupo, y luego dieron algunas instrucciones y abrieron un espacio para hacer preguntas. Y cuando levanté mi mano, los 120 ojos que estaban allí se concentraron en mí. Y entonces mi pregunta fue directa. Teniente coronel, le dije, quiero dejar saber que yo soy adventista del séptimo día. Y me dice el Señor, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Que yo no voy a adorar en sábado a otra persona que no sea mi Dios. De manera que el sábado no voy a marchar, no voy a trabajar, no voy a cortar césped, no voy a atender animales.
el sábado es para dedicarme a la adoración de Dios. Y el hombre me dijo, hace rato que quería conversar con uno de ustedes. Y yo me le enfrenté y le dije, yo también le estaba pidiendo a Dios a uno de ustedes. Y el hombre me dice, usted nunca se ha peleado, nunca ha discutido, nunca se ha fajado, fue la palabra que utilizó. Le dije, sí, pero aprendí que la blanda respuesta aplaca la ira. Si usted se arrepiente, a usted también lo aceptamos en la iglesia. Y el hombre dijo, no puede ser. Eso me evitó, pastor, predicar a Jesús, que yo pasara el servicio militar obligatorio en Cuba con apenas 16 años. Pero revela lo mismo que pasó Daniel. Ir y dedicar no es lo mismo que adorar. El texto llama la atención porque el testimonio que nosotros demos determina que los gentiles se puedan convertir a Jesús. Amén. Y es interesante, pastor, la humildad de Daniel, la grandeza con que Dios lo utilizó, el poder, la sabiduría que le dio. Entonces lleva a un cambio y es en la vida de Nabucodonosor. Y es lo que nos introduce la parte del miércoles. Yo le titularía la parte del miércoles, alguien ciego y que ahora ve. Es decir, el pobre Nabucodonosor estaba ciego. Quizá de orgullo, quizá de querer más, quizá de ser más fuerte, más poderoso. Sin embargo, al final el Señor le dio la bendición de abrir los ojos. Es decir, Daniel 4 termina con alguien que reconoce la autoridad, el dominio y el poder del Dios hebreo, el Dios todopoderoso. Lo que nos está diciendo a nosotros la lección, mi querido amigo, hermano joven que me escucha, es que puedas resistir la presión del grupo, es que puedas mantenerte firme, fiel, es que podamos resistir allí como buena madre de nuestros hijos, como buen esposo, es que puedas mantenerte como un buen obrero, como un buen empleado, porque al final el poder, la gloria de Dios se va a manifestar y aquel supervisor, aquel jefe, el que esté allí, aquel amigo, va a poder entender al Dios al cual tú sirves. Y eso ocurrió con Nabucodonosor. Al final, a través del testimonio de Daniel, él pudo entender el Dios todopoderoso, el Dios que puede dar salvación y que lo cambió. Es interesante y es otra lección que nos ayuda a entender esta parte, es que Nabucodonosor entendió, pastor, que sin Dios somos nada. Definitivamente, pastor. Ahorita decíamos que solo aquellos que estén dispuestos a ir al horno podrán ver la gloria de Dios. Dios camina aún cuando estamos siendo probados en medio del fuego. Dios se glorifica aún en medio del fuego. Y eso es lo que quería lograr Dios. Noten ustedes, Dios tenía un propósito con su pueblo en el desierto, luego la conducción de tantos años por el desierto. Dios quería que las naciones vecinas conocieran del Dios de Israel. Sin embargo, tuvo que permitir un cautiverio. ¿Por qué razón? Porque su pueblo no logró su propósito. Ahora Daniel está tocando la vida del rey Nabucodonosor, un hombre que en el capítulo 4, verso 30 se expresa de esta manera. Yo quiero leerlo para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Lo que está diciendo este señor es, todo lo que yo tengo lo construí yo. Yo soy la figura principal. Yo soy el que manda, este hombre estaba montado en un pedestal de grandeza y de autosuficiencia. No era para nada humilde, sino era un hombre que estaba jactándose de lo que se había logrado. Y hay una realidad, tú puedes acumular tesoro, tú puedes acumular riqueza, pero si tú no tienes la bendición de Dios, ¿de qué te sirve? Vas a pasar como cualquier otro mortal en la historia. Posiblemente la gente te hablarán de ti porque un día corrías un buen carro, tuviste una buena empresa, pero al final mueres sin esperanza. Este hombre, dice la palabra de Dios, fue tocado. De nada te sirve tu dinero si tú no tienes a Dios en el corazón. Por eso tú necesariamente tienes que pasar por esa experiencia de cambio en tu vida. Y solamente el cambio viene cuando damos un buen testimonio. Lo que hizo Daniel allí delante del rey Nabucodonosor. Separados de mí, dijo Jesús, usted
nada podrá hacer. Usted tiene necesariamente, pastor, tenemos que conocer a Jesús, llenarnos de Jesús, y es allí, a los pies de Jesús, cuando aprendemos a ser humildes. Eso fue lo que pasó ya finalmente con Daniel en el foso de los leones. Claro que sí, pastor. Y ya allí aterrizando, ¿verdad? Llegando al final con la parte del jueves, la fidelidad de Daniel. Hay tres grandes detalles que la lección, pastor, nos está resaltando. Y es que, número uno, Daniel al final fue amado por sus enemigos. Fue amado por el rey. El rey le dijo, este hombre es importante. O sea que la lección nos está mostrando que al final tus enemigos te van a entender. Y es más, te van a proteger, como ocurrió. Al finalmente el rey entendió eso. Número dos, nosotros vimos aquí en la lección que hay un testimonio silencioso que fue trabajando con Daniel. Ese testimonio de la humildad, ese testimonio de mostrar la gloria a Dios, ese testimonio de poder dar a entender que Dios se va a mostrar y que Él tiene poder. Y número tres, la adoración estuvo en juego durante la lección. Entre servir a Dios o servir al rey. Y hoy tú y yo necesitamos entender eso. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir? Vamos a servir a los amigos, vamos a servir al website, vamos a servir al Facebook, vamos a seguir llevando la doble vida que nos está mostrando las redes sociales que llevemos. ¿A quién vamos a servir? Vamos a seguir sirviendo al jefe porque necesito más horas, violando los principios de Dios. Hoy el Señor quiere mostrarte que tal cual como estuvo con Daniel y sus amigos, hoy estará contigo. Hoy tú y yo podemos ser ese Daniel que puede glorificar el nombre de Dios para que la gloria de Dios, su poder, sea manifiesto con otros que necesitan conocer el amor de Dios. Los enemigos de Daniel no tenían ninguna excusa para acusarlo delante del rey. El hombre era impecable en el manejo de su vida, en el manejo de los bienes. El hombre era extraordinario. Y buscaron quizás una parte tramposa, le crearon un hueco para entonces llevarlo al matadero literalmente, y era su adoración. Daniel, aunque sabía todos los planes macabros, siguió adorando, pastor, siguió orando comúnmente como lo hacía. Eso significa y dice mucho de Daniel. Daniel era un hombre que por sobre todas las cosas no se escondía en su adoración a Dios, solía honrar al Señor. Y noten cuando lo echaron finalmente en el foso de los leones, cómo le dice el rey a Daniel: Daniel, tu Dios a quien tú sirves te va a librar. Es interesante porque Daniel no solamente servía a Dios el sábado de cuello y corbata en la escuela sabática, también servía a Dios todos los días, y la gente reconocía y veía en Daniel un servidor del Dios de los cielos. ¿Eres tú un servidor de Dios solamente los sábados de mañana? ¿O tu jefe, o tu esposa, o tus hijos te identifican por tu ser un hombre de Dios de todos los días? Es una pregunta que quisiera que usted mismo se pudiera hacer y contestar. Desde allí donde estás, quiero animarte a que puedas entender la lección para hoy. Daniel y el tiempo del fin es para tú y yo poder tomar las decisiones del lugar, tú y yo poder entender que necesitamos hacer cambios y mantener firmes decisiones. Hoy, el Daniel moderno eres tú, soy yo. Y tal cual como el Señor estuvo con Daniel, con sus amigos, porque se mantuvieron firmes, fieles, humildes, trabajando en un testimonio silencioso, mañana el Señor se va a mostrar con gloria, con poder, te va a levantar, porque Él a sus hijos lo levanta. Así que quiero invitarte con la oración del pastor Joel a que podamos terminar esta oración. Oremos. Querido Dios, gracias, porque tú nos has colocado en este mundo para darte a conocer. Y te damos gracias porque tú sigues siendo el Dios de los grandes misterios, el Dios que tiene respuesta y explicación para todos. Ayúdanos a darte a conocer a ti, así como Daniel lo hacía,
no solamente en su testimonio verbal, sino en su vida de adoración, de oración, de entrega. Y permite, Padre, si tenemos que enfrentar el horno de fuego de las pruebas, ver la honra y la gloria de Jesucristo. Ayúdanos hoy día para que a través de nuestra convivencia la gente pueda conocer a Jesús como logró hacerlo el rey Darío. Y dice la palabra de Dios que Darío no solamente conoció al Dios de Daniel, sino también que se entregó a ese Dios e hizo que las demás naciones y pueblos también adoraran al Dios de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.